religiosa más que una postulación filosófica. Claro, los primeros que plantearon los conceptos filosóficos, a pesar de que eran creyentes, y yo no sé si ustedes recuerdan que dijimos que René Descartes, el día que logró probar toda su tesis empírica y racionalista, se fue en una jornada para agradecerle a Dios a una virgen por allá por un sitio, hizo una peregrinación de agradecimiento. Ahora, esta gente tuvo que vivir la experiencia, entre ellos Galileo Galilei, tuvieron que vivir la experiencia de la persecución de la iglesia, de la torcedura de brazos de la iglesia decirle no puedes decir tal cosa. Desde luego muchos de ellos pidieron publicar sus libros después que se murieran, porque era mejor que los condenaran después de muertos que los fueran a condenar vivos. Entonces, desde luego muchos de ellos escribían y decían, toma Soto, guárdame eso ahí, cuando yo me muera tú te vas a la imprenta y lo publicas, pero no lo publique antes, porque entonces no me muero, me matan. Sí. Y entonces ese tipo de cosas se dio mucho en ese tiempo, pero aún así dentro de ese campo no se ponían de acuerdo. Por ejemplo, David Hume, que era muy admirado, que era muy respetado en Gran Bretaña y en Francia, donde inclusive fue embajador por 13 años, tanto en Gran Bretaña como en Francia, y era una persona muy jovial. Él era muy escéptico en cuanto a los poderes de la razón. O sea, eso de determinar que la razón tenía la facultad y la capacidad de poder interpretarlo todo, inclusive Dios. Bueno, que la postulación era que se llegaba, a través de la razón se llega a la verdad. Por eso. ¿Pero y qué es la verdad según la Biblia? Bueno, Dios. Exactamente. Ese era el planteamiento. Digo, no sé si ahora lo vemos tan fácil como el No vamos a brincar el charco. Pero después de estos filósofos que vinieron, los que vamos a mencionar hoy, que los contrarrestaron y los ridiculizaron y les hicieron creer que estaban totalmente equivocados, entonces aparecieron nuevos teólogos que asumieron posturas y posiciones. Es probable que la razón por la que esté sonando el teléfono es que haya un programa que esté grabado, que lo estén poniendo. Y eso pues no lo controlamos nosotros, por eso la emisora o el canal de televisión lo decide. Entonces pone ahí que llame a los teléfonos. Sí, es probable. O sordo, tal vez no te escucha. Según emergencia. Bueno, sí, claro, pero es probable que sea eso. Bueno, mire lo que sucedió con Hume, y yo quiero que estén bien pendientes porque nos podemos perder con mucha facilidad de estos tópicos si no estamos bien pendientes. Hume creía que el alcance del verdadero conocimiento era mucho más limitado de lo que creían los racionalistas. O sea, los racionalistas entendían que la razón podía inclusive interpretar a Dios. Hume decía, señores, a mí me parece que ustedes le están dando a la razón mucho más de lo que la razón puede hacer o realizar. Él planteaba que, claro, los racionalistas hablaban de que la razón funcionaba como resultado de la experiencia. Es decir, una vez la razón tenía el conocimiento de unas cosas, inmediatamente, cuando esas cosas volvían de nuevo a presentarse, ya tenía en su chip la información y podía interpretarla de manera inmediata. El conocimiento. Y Hume decía, mira, eso de que ustedes dicen que la experiencia guarda en su archivo los elementos racionales para poderlos identificar en cualquier momento, eso realmente no es así. Lo que sucede es que el ser humano tiene unos hábitos mentales, y esos hábitos mentales, aunque son de carácter irracional, nos ayudan a relacionar las cosas que están en nuestro entorno.
Eso decía Hume. Eso decía Hume, David Hume. Entonces, él decía, entre esas cosas que la mente da por sentado, sin razón suficiente, se cuenta la idea de la causa y el efecto. O sea, en lugar de partir de la premisa, según Hume, en lugar de partir de la premisa de que la mente tiene toda la capacidad para interpretar lo que sea, inclusive a Dios, y llegar inclusive al punto de esa interpretación, de decir, eso se va guardando en una base de datos experiencial, y entonces permite al hombre en cualquier momento dado identificar esto es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios. Él decía, no, mira, las cosas en la vida se dan a base de causa y efecto. Y desde luego, esto empieza entonces a contradecir a los filósofos racionalistas del siglo XVIII. Hume decía, mira, si ustedes se ponen a observar una bola de billar, ella llega donde la otra. Es decir, usted empuja la bola de billar y ella llega. Usted escucha un ruido, luego escucha un golpe, y finalmente vemos que esa primera bola que llegó donde la otra se detiene, y la otra bola empieza entonces a moverse. ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues podemos llegar a la conclusión de la causa y el efecto. Es decir, esa bola le dio a la otra, y desde luego esa causa creó el efecto de rotación de la otra bola. Pero él decía, ¿alguien de ustedes vio la causa? Esa es la evidencia circunstancial. Sí. Que nadie vio. Nadie la vio. Entonces, él decía, lo que vemos simplemente es una serie de fenómenos, y nuestra mente los une mediante una noción de causa y efecto, pero realmente la causa como tal no se ve. Entonces él decía, pues no podemos admitir lo que plantean los filósofos racionalistas, donde dicen que la mente tiene la capacidad de recoger toda data y toda información e interpretarla, y la puede interpretar porque guarda un banco experiencial. Hume parecía un tipo simplista, parecía un tipo jovial, jocoso, con un sentido del humor bien amplio, pero con su postura filosófica daba unos latigazos muy fuertes a la gente que opinaba distinto a él. Hume decía que con respecto a eso de la causa y el efecto, esto hacía y traía como consecuencia que ese movimiento generara una serie de relaciones, como por ejemplo, para Hume, ese último paso que todos debemos ver, pero que no se ve, ya no esencialmente lo que produce es una serie de fenómenos que parecen guardar relación entre sí, pero realmente no tienen ninguna base en la experiencia, porque nunca se le da a la bola y la bola se mueve de igual manera, corre la misma distancia, produce el mismo sonido. Las circunstancias son iguales. Las circunstancias son distintas. Así que él decía que el producto de nuestros hábitos mentales es realmente lo que produce en la razón la función del ser humano. No es que el ser humano lo controla todo con la razón, sino más bien que el ser humano tiene una base como consecuencia de los hábitos que va desarrollando. Por ejemplo, un jugador de golf, que yo vi uno en estos días, Dios mío, a una distancia impresionantísima, y yo decía, ese no tiene ninguna posibilidad de meter la bola ahí. Y
y de momento le dio a la bola y la bola subió una lomita y siguió así por el aire y el tipo de la cámara le daba trabajo para poderla captar, pero finalmente la bola cayó en el terreno y siguió caminando y entró en el hoyo. Y yo dije, pero mira cómo es que contra ya un muchacho metió esa bola ahí. Tiger Woods. ¿Verdad? Sí, ese mismo. Entonces, uno dice, ¿cómo es que él lo hace? ¿Lo hace instintivamente? No. Lo hace precisamente como resultado de unos hábitos que ya están dentro de esa base experiencial. Y un conocimiento. Y obviamente, y de un elemento, de un conocimiento de cómo va el viento, de cómo está el viento. O sea, eso era lo que postulaba Hume. Decía, no es que la mente tiene la capacidad de controlarlo todo. O sea, para Hume, los racionalistas que descansaban todo en el elemento del racionalismo, pues a la larga, él decía, no están en todo el derecho de creer que están 100% bien. Me parece que de 2 domingos atrás, en uno de los sermones yo dije que, en el sermón de la noche del domingo anterior, yo dije que el ser humano en el campo racional puede vivir en la vida, pero tiene una gran limitación, y es que el mundo racional le permite al ser humano conocer las cosas, interpretar las cosas, hacer ecuaciones sobre las cosas, llegar a conclusiones, aplicar todo el conocimiento, pero llega un momento en que la razón puede identificar crisis y problemas, pero no los puede resolver. Entonces, Dios nos balanceó tan perfectamente bien para que caminemos en la tierra con los pies en la tierra. Pero cuando lleguemos a esas encrucijadas de la vida, donde la razón puede interpretar que hay una crisis, que hay un problema, pero no puede resolverlo, entonces nosotros usemos el otro lado del intelecto, que es nuestra fe, que se convierte en las alas que nos ayudan a trascender la experiencia de la crisis de la vida. Entonces, desde luego, Hume no está en esa posición, Hume no está en esa postura. Pero, fíjese, otra de las cosas que planteaba Hume para sostener su tesis. Él decía, por ejemplo, lo mismo se puede decir de una manzana. Decimos que vemos una manzana, pero en realidad lo que percibimos es una serie de atributos. La forma, el color, el peso, el sabor, el olor y algunas otras cosas que pueden ayudarnos a percibir esa serie de atributos. También percibimos que todos esos atributos, decía él, coinciden en un mismo lugar y que parecen moverse juntos como si algo los uniera entre sí. Pero no necesariamente todo lo que tiene la misma dimensión, todo lo que tiene el mismo color, todo lo que tiene el mismo olor, es una manzana, ¿verdad? Es el mismo producto, decía. Entonces, ese planteamiento racionalista que dice, no, nosotros desarrollamos con la razón una base experiencial y de ahí, dice, no, que eso no se da, no se da bajo ninguna circunstancia. Con estos planteamientos, Hume recogía su pensamiento filosófico para decir lo siguiente: entonces nuestra mente, por uno de esos hábitos que no son estrictamente racionales, dice que estos atributos existen en la sustancia que llamamos manzana, pero jamás hemos experimentado la sustancia misma. Esto para decir, la razón pura no nos permite hablar de sustancias tales como Dios y el alma, sino solo de experiencias que no se pueden conectar. Por lo tanto, el intento de los teístas de hablar acerca de Dios y del alma en términos puramente racionales no tiene función de ser. Es interesante, no es que Hume sea ateo, no. Lo que Hume le está diciendo
a los racionalistas es, señores, búsquense otro concepto filosófico para probar la existencia de Dios